Te doy la bienvenida a este nuevo resumen ilustrado. Hoy vamos a hablar del libro La revolución de la glucosa, que es de Jessie Inchauspé. ¿De qué habla la autora en este libro? Habla de equilibrar nuestros niveles de glucosa y así poder cambiar nuestra salud y nuestra vida. Para arrancar vamos a hablar sobre qué es la glucosa, justamente. La glucosa es una molécula muy chiquita que tiene un impacto muy grande en nuestra salud porque lo que hace es entrar a nuestro torrente sanguíneo a través de alimentos ricos en almidón y dulces, que por supuesto son los que en general la mayoría de la población consume. Y la autora habla sobre una epidemia silenciosa, porque dice que el 90% de las personas sufren de demasiada glucosa en su sistema y la mayoría obviamente no lo saben. Habla también de que el 88% de los norteamericanos son propensos a tener niveles de glucosa poco regulares. Fíjate los números los cuales estamos hablando. ¿Cuáles son los síntomas de tener una glucosa desregulada en nuestro cuerpo? Bueno, hay muchos síntomas, muchos mensajes que nos puede emitir nuestro cuerpo para darnos cuenta. Algunos de ellos, que son los más comunes, son los antojos, la fatiga, el acné y temas hormonales. Esos son algunos de los síntomas que nos pueden dar un indicio de que tenemos la glucosa desregulada. También hay riesgos a largo plazo, ¿no? Que ya se consideran enfermedades. En este caso, si por determinado tiempo, por mucho tiempo, mantenemos niveles de glucosa desregulados en nuestro cuerpo, eso nos puede llevar a tener enfermedades como diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, cáncer, demencia y también enfermedades del corazón. La glucosa es la palanca principal de todo esto, es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo y en la cabina del piloto, que sería nuestro cuerpo, la glucosa es la palanca que más recompensa nos da. Por eso, generalmente, cuando a veces nos sentimos cansados, fatigados y demás, decimos vamos a consumir un poquito de azúcar para sentirnos mejor, pero bueno, eso justamente lo que hace muchas veces es generarnos un pico de glucosa. Ya vamos a hablar sobre esto y obviamente afecta de manera instantánea cómo nos sentimos. La mayor parte de la glucosa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo viene de los alimentos que ingerimos y luego se transporta, como decíamos recién, a nuestro torrente sanguíneo hasta que llega a las células. Y podríamos decir que la concentración de glucosa puede fluctuar mucho durante el día y los aumentos bruscos en esa concentración, lo que generalmente se considera o se llama pico de glucosa, afecta nuestro cuerpo generando estos síntomas o enfermedades que recién mencionábamos. Además, también afecta nuestro estado de ánimo, afecta nuestro sueño, afecta también nuestro peso, ¿no? Como vemos acá en la ilustración, afecta nuestra piel, el sistema inmunitario y también la fertilidad. La glucosa podríamos decir que afecta todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué es un pico de glucosa? Acá vemos a Jerry, que es nuestro protagonista de hoy, nuestro terroncito de azúcar, que está acá en la ilustración como en una montaña rusa, ¿no? Justamente lo que se genera con los picos de glucosa es como estos subidones y bajadas fuertes eh, que nos hacen sentir mal, ¿no? Como que si esto se produce a mucha velocidad, que en general es, como decíamos hace un rato, después de ingerir alimentos ricos en almidón o dulces, es lo que nos hace sentir mal, ¿no? Este pico de glucosa es como un aumento muy brusco de la concentración de glucosa. ¿Y cuál es el objetivo y de lo cual vamos a hablar hoy a lo largo de este resumen ilustrado? Es aplanar estas curvas para que justamente no se dé este efecto montaña rusa. ¿Y cómo se crea la glucosa? Acá nos vamos a poner un poco, es como la parte educativa del resumen ilustrado de hoy, pero ¿cómo se crea la glucosa? Bueno, las plantas, como sabemos, son las que inventaron la fotosíntesis y transforman el dióxido de carbono y el agua en glucosa usando la energía solar y esto es lo que estructura las plantas, ¿no? Como para pasar un poquito en limpio, podríamos decir que las plantas son como pequeñas fábricas que hacen su propia comida gracias a la fotosíntesis y para cocinar ese alimento o esa receta utilizan tres elementos puntualmente. Por un lado el aire, por el otro lado el agua y por otro lado el sol.
Del aire toman el dióxido de carbono y del agua la absorben obviamente del suelo con sus raíces y del sol la utilizan como energía para que todo funcione correctamente. Bueno, ¿y qué pasa con esto? El resultado justamente es la glucosa. La glucosa es un azúcar muy dulce que es el alimento de la planta. Sin ella no habría plantas ni vida en la tierra. Además, obviamente, como todos sabemos, liberan oxígenos que nosotros respiramos. Entonces la glucosa cumple dos funciones. Por un lado, energía para que la planta pueda crecer y vivir, y también se encarga de lo que es la parte de la construcción porque forma las distintas partes de la planta. O sea, para pasar en limpio, la glucosa viene de la planta. Por eso, justamente, cada vez que comemos alimentos que tienen glucosa, nosotros también lo estamos obviamente ingiriendo en el cuerpo. Y cada vez que veamos entonces un árbol o comas una fruta, estás viendo glucosa que la planta creó usando solo aire, agua y sol, o sea, haciendo el proceso de la fotosíntesis, como decíamos recién, que es el proceso biológico más importante del planeta. Ahora vamos a hablar un poquito del almidón versus la fibra, ¿no? Porque son dos componentes que encontramos en las plantas, ¿no? Y el almidón es cuando la planta tiene demasiada glucosa y no sabe dónde guardarla, entonces la almacena como energía para largo plazo y la encontramos en general en los tubérculos, en las semillas, ¿no? En arroz, avena, papa, zanahoria. En todo eso que nosotros en general consumimos encontramos el almidón, pero tenemos que entender que son grandes cadenas de glucosa, por lo cual por eso por lo general se dice que estos alimentos que mencioné recién tienen mucha glucosa, ¿no? Como por ejemplo la papa o la batata. Y la fibra, por otro lado, también es como que la planta lo que hace es conectar la glucosa de otra manera, como que realiza una unión que es muy fuerte para crear una sustancia que no se disuelve fácilmente, que es la fibra, o también conocida como celulosa. Y la fibra es lo que le da a la planta la estructura esa increíble que tiene porque la ayuda a construir troncos, ramas, hojas y demás. Esto es un poquito para que conozcamos cuál es la diferencia entre el almidón y la fibra, que ambas vienen de la planta. eh, y vamos a hablar un poquito más sobre el almidón, que podríamos decir que la glucosa funciona como bloques de Lego. Forma los troncos, las hojas, las raíces, los frutos y si produce más de lo que necesita, lo guarda como almidón, que es esta cadena larga de glucosa que actúa como reserva. Ahora, ¿qué pasa con estos dos? ¿No? Porque ahí para no ponernos tan técnicos con esta parte, el almidón, cuando nosotros consumimos alimentos con almidón, producen un pico de glucosa, un subidón que puede provocar que en el momento nos sintamos bien, pero después que nos sintamos mal, ¿no? Y en cambio la fibra pone un freno a ese pico de glucosa, no sé, justamente lo que provoca es que no se genere un pico de glucosa y nos produce mayor estabilidad. Por eso generalmente, de hecho, por ejemplo, en la medicina ayurveda se recomienda comer una ensalada o comer fibra antes de almorzar o antes de cenar, unos 15, 20 minutos antes, que son justamente lo que pone un freno a estos picos de glucosa y que la autora Jessie Inchauspé también recomienda en este libro y en un ratito vamos a hablar también de eso. ¿Qué pasó con el entorno alimentario? Bueno, le dijo adiós a la fibra. Como sabemos, la naturaleza en realidad concibió que la glucosa se consumiera junto a la fibra, porque si la consumimos junto a la fibra no es tan alto el pico de glucosa, o sea que hace que nos sintamos bien, pero ¿qué pasa? La industria alimentaria lo que hizo fue eliminar la fibra y concentrar todo el almidón y todos los azúcares en productos procesados, provocando picos rápidos. Así que hasta acá está la cuestión. Acá vemos a Jerry, nuestro terroncito de azúcar, un poco angustiado porque se quedó ahí con en la mano con el brócoli mirando cómo las industrias hicieron esto, ¿no? Cómo separaron a la fibra para hacer estos alimentos ultra procesados y que hoy en día nos están produciendo tanto daño. Y otra cosa que me parece importante destacar es que las plantas transforman la glucosa en fructosa, que es una molécula súper dulce, que se llama sacarosa, que es el azúcar de mesa y es la unión temporal de glucosa y fructosa.
Ojo que el azúcar tiene muchas denominaciones y entre ellas, cuando vemos alguna etiqueta, podemos encontrar la palabra fructosa y justamente es la molécula más dulce. Presten atención acá que a veces en algunas dietéticas o en algunos lugares quizás les venden alimentos que dicen no tiene azúcar, no tiene harina, no tiene un montón de cosas, pero tiene fructosa, lo cual es peor que todo lo anterior. Así que a prestar atención ahí a las etiquetas. ¿Qué pasa? Al comer, el almidón se convierte rápidamente en glucosa, que es lo que decíamos recién, nos produce un pico fuerte en el organismo. En cambio, la fibra no se descompone, atraviesa el cuerpo y es muy esencial para la salud intestinal, pero lo importante acá es que no se descompone de la manera que lo hace el almidón y la fibra justamente frena esos picos de glucosa. ¿Y por qué son perjudiciales los picos de glucosa? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos impactan en el cuerpo? Bueno, acá vamos a ir yendo un poquito a la segunda parte del resumen, que lo primero que generan, el primer proceso es el llamado estrés oxidativo. ¿Qué pasa acá? Cuando la glucosa inunda las células demasiado rápido, o sea, las células de nuestro cuerpo que produce este famoso pico que recién decíamos, satura las mitocondrias y esto produce radicales libres. Es como un choque terrible, como vemos acá, de vagones de trenes, muy importante, y el exceso de estos radicales libres causan estrés oxidativo. ¿Y qué pasa cuando se causa este estrés oxidativo? Produce daño celular y envejecimiento. Y la fructosa aumenta el estrés oxidativo aún más. O sea que la fructosa es más grave, inclusive el impacto que tiene en nuestro cuerpo, que la glucosa misma. Y esto deriva obviamente en disfunción de órganos y también en fatiga crónica. ¿Cuál es el segundo proceso que producen estos famosos picos de glucosa y por qué no está bueno tener un pico de glucosa o varios picos de glucosa por demasiado tiempo? Por la glicación, que es el segundo proceso que generan estos picos. La glicación es un proceso en el cual el exceso de glucosa lo que hace es dañar las moléculas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el colágeno, y lo que hace es como tostarlas, acelerando el envejecimiento, y muchos autores han descrito esto como tostar nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Y acá atención que la fructosa, como decíamos recién, glica 10 veces más rápido. Así que por favor atención acá a los alimentos, a las mermeladas y todas esas cosas que venden quizás en supermercados, inclusive en dietéticas o tiendas saludables, que toman a la fructosa como algo positivo y en realidad en este caso, por ejemplo, glica 10 veces más rápido, lo cual hace que nuestro cuerpo se envejezca mucho más rápido y que se dañen mucho más rápido nuestras células. Y también se produce la famosa inflamación crónica, o sea, la glicación y el estrés oxidativo nos terminan generando inflamación crónica, y la inflamación, como sabemos muchos de nosotros, es la raíz de la mayoría de las enfermedades crónicas que existen hoy en día. Y el proceso 3 tiene que ver con la insulina y la grasa, ¿sí? Hasta acá lo que estamos viendo es qué pasa cuando nuestro cuerpo tiene esos famosos picos de glucosa. El proceso 3, como decíamos recién, tiene que ver con la insulina y con la grasa. Para deshacerse del exceso de glucosa, ¿sí? Cuando nos vamos de tema con la cantidad de glucosa que consumimos a través de los alimentos, lo que hace el páncreas es liberar insulina. Y la insulina la almacena en el hígado y también en los músculos, y el excedente se convierte en grasa, ¿sí? Esto es lo que termina sucediendo cuando nos excedemos con también el consumo de glucosa. O sea, cuando ya el organismo mismo no da abasto con almacenar el exceso de glucosa en los músculos o en el hígado, lo termina almacenando como grasa porque, digamos, es como que no le queda otra y lo termina almacenando como grasa, por lo cual también por eso habíamos dicho que uno de los problemas que tiene los picos de glucosa
tienen que ver con el peso, con el sobrepeso y demás. Y a diferencia de la glucosa, el cuerpo no necesita fructosa como combustible, así que esto también es un dato importante. Acuérdense que la fructosa era esa molécula dulce que también se produce a raíz de la glucosa. Y el excedente de fructosa tiene un destino muy específico que solo puede convertirse y almacenarse como grasa. Así que esto impulsa la enfermedad de hígado graso no alcohólico y el aumento de peso, bien digo, como recién también mencionábamos, ¿no? Es como que termina, digamos, en la fábrica de grasa, como vemos acá en la ilustración, ¿no? Entonces, como para resumir, la insulina alta y el aumento de peso lo que hace es que, bueno, los niveles altos crónicos de insulina terminan ocasionando obesidad, también diabetes tipo 2, síndrome de ovarios poliquísticos, y si hay insulina presente, el cuerpo no quema grasa. Si hay insulina presente, el cuerpo no quema grasa y entra en esa batalla, ¿no? Hay un efecto a corto plazo, bueno, la montaña rusa de energía, hace un rato hablábamos, los picos de glucosa son seguidos por una caída brusca e hipoglucemia reactiva. Esto provoca antojos, hambre constante y fatiga, ¿no? Acá seguimos mencionando un poco cuáles son los síntomas en este caso a corto plazo, del exceso de glucosa. Y los picos de glucosa pueden perjudicar también la memoria y la función cognitiva. Se asocian a un peor estado de ánimo, más síntomas depresivos y también, ojo acá, de ansiedad. Algunas otras enfermedades a largo plazo, bueno, algunas las mencionamos, pero algunas que no, como por ejemplo el Alzheimer, también es otra de las que puede ocasionarse a raíz de la desregulación de la glucosa, también cardiopatías, infertilidad. Por eso aplanar las curvas de la glucosa es clave para revertir estos síntomas y también la resistencia a la insulina. Bueno, y acá vamos a hablar de los culpables. ¿Cuáles son los culpables en este caso? Bueno, veníamos mencionando alimentos dulces y ricos en almidón. Bueno, esos son obviamente los que son más dañinos. Acá les traje algunos ejemplos, ¿no? Donde está Jerry, nuestro terroncito de azúcar, protagonista hoy de nuestro resumen ilustrado, diciéndonos, stop, paremos con esto. Bueno, algunos ejemplos de los culpables, de los que más nos generan desregulación de la glucosa. Por un lado tenemos las frutas deshidratadas, los dátiles, mango seco, pasas de uva, etc. Esto generalmente hay que estar atento a esto porque son alimentos que por lo general están vistos como positivos, ¿no? O como saludables. De hecho, en las tiendas saludables o dietéticas son alimentos que se venden mucho, pero en realidad están súper excedidos de azúcar. Los dátiles, inclusive, que muchas veces se usan para endulzar, como también alimento saludable, también tiene mucho exceso de azúcar, así que atenti a estas frutas deshidratadas porque nos generan bastantes desequilibrios en nuestro organismo. Después, por otro lado, tenemos los jugos y los batidos de fruta, ¿sí? Los exprimidos o los triturados. Acuérdense que ya fue esta idea de consumir un vasito de jugo de naranja a la mañana con el desayuno. Eso antes se recomendaba, pero hoy en día realmente es muy nocivo para nuestra salud porque en ese caso conviene comer la fruta entera, ya que no produce un pico de glucosa tan alto como consumir un jugo exprimido, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en general también lo consumimos con sorbete o por más que sea sin sorbete, entra muchísimo más rápido a nuestro torrente sanguíneo y nos genera un desnivel muy alto de azúcar. Aparte, piensen que quizás adentro de un vaso de jugo de naranja hay 6, 8 naranjas exprimidas, que es algo imposible. ¿Quién se come esa misma cantidad como fruta entera? 6, 8 naranjas enteras muy probablemente no consumimos, pero sí la consumimos quizás en un jugo de naranja, por lo cual esa cantidad exprimida, imagínense la cantidad de azúcar que está entrando a nuestro cuerpo. Después todo lo que tiene que ver con bollería y dulces industriales también generan un pico muy alto de glucosa, como las rosquillas, pastelitos,
chocolate caliente, galletas, todo lo que se compra en general en las panaderías generan un pico muy alto de glucosa, que por lo general obviamente son muy altos en carbohidratos. Los cereales de desayuno ultraprocesados, esto también a mí me gustaría hacer doble clic acá porque son alimentos que por lo general se recomienda mucho en la tele, se hace mucha publicidad, se recomienda mucho para los niños y para las niñas, y la verdad que son súper nocivos porque están llenos de azúcar. Estas son como las almohaditas, ¿no? Las que vienen inclusive ahora con sabor chocolate, sabor frutilla. Hay muchos tipos de cereales de este tipo que son ultraprocesados y que son nocivos para la salud, que en general, como les digo, se hace mucha publicidad para que consuman las criaturas en el desayuno o en la merienda y realmente son muy nocivos. Y después las azúcares simples como sacarosa, miel, sirope de agave, azúcar moreno, azúcar blanco, todo eso tiene mucho índice glucémico, por lo cual impacta directamente en nuestra salud. Ahora vamos a la tercera parte de este resumen. Vamos a hablar sobre los 10 trucos para aplanar las curvas de la glucosa. Acá son 10 trucos que la autora Jessie Inchauspé nos recomienda para que podamos aplanar las curvas de la glucosa, podamos prevenir enfermedades y mantener nuestra salud. El primero que a mí me encanta y que la verdad que hace bastante tiempo que lo vengo incorporando, que tiene que ver con comer los alimentos en el orden correcto. ¿Y qué significa esto? Bueno, la autora recomienda que primero comamos las fibras, o sea, las verduras primero. Que esto lo spoileamos hace un poquito también. Sé que la medicina ayurveda también recomienda esto, comer primero las fibras, luego las proteínas y las grasas y por último, los almidones y los azúcares. Esto, aunque parezca mentira, puede ayudarnos a reducir el pico de glucosa hasta un 73%. El segundo truco, que también es muy interesante, es añadir siempre una entradita verde, ¿no? Si vamos a justamente incorporar el primer truco, que es comer los alimentos en el orden correcto, una de las claves va a ser que podamos añadir una entradita verde para arrancar nuestras comidas, ¿no? Inclusive si vos, por ejemplo, sabés que a la noche vas a comer mucho carbohidrato, vas a incorporar, no sé, por ejemplo, pizzas, empanadas, cosas que son muy comunes acá en Argentina de consumir. Bueno, lo que puedes hacer es, si vas a salir afuera a consumir eso, o vas a ir a la casa de algunos amigos y demás, es hacerte tu entradita verde primero en tu casa, comerte tu ensaladita, tus verduras primero, y después te vas a consumir esa pizza, esas empanadas o lo que vayas a consumir que tenga quizás mucho carbohidrato o almidón o azúcar y demás, ¿sí? Así que esa, por más que quizás no puedas seguir al pie de la letra del truco 1, puedes implementar el truco 2 y lo que hace la fibra en este caso, que lo ilustra muy bien acá Jerry, nuestro protagonista de hoy, hace como una malla invisible, imagínate, que lentifica y reduce la absorción de la glucosa. Entonces es como que si te consumís un brócoli, una ensalada, algo de esto antes de comer todo lo demás, va cayendo a tu organismo como de a poquito, digamos, de manera muy lenta. Entonces eso hace que se reduzca un montón la absorción de la glucosa y sea muy beneficioso para nuestro organismo. Así que acá es un pequeño tip, una ensaladita, un poquito de verdura antes de las comidas, y ahí vas a poder implementar de manera muy fácil el truco 2 que nos dice la autora de La Revolución de la Glucosa. Vamos ahora al número 3, ¿sí? Acuérdense que tenemos 10 trucos para compartirles y acá vamos ya por el 3, es frena con eso de contar las calorías, dice la autora. Concéntrate mejor en las moléculas, no en las calorías. Enfócate en aplanar la curva, reduciendo la insulina. Esto es lo que nos permite, o por lo menos enfocarnos en aplanar la curva, nos permite perder peso comiendo más calorías de fibra, grasa o proteína, ¿sí? Entonces acá es enfócate un poquito más en qué vas a comer en realidad, más que pensar en cuántas calorías vas a consumir, ¿sí? Y acuérdense que está bueno implementar el primer tip, que era fibra primero, después grasa o proteína y a lo último almidones o azúcares.
El cuarto truco es aplanar la curva del desayuno, ¿sí? Este está muy bueno porque lo que te dice es que arranques la mañana concentrándote en aplanar las curvas desde temprano, digamos, ¿no? La verdad que el desayuno es el peor momento del día para consumir almidones o azúcares porque en general es donde se provoca el mayor pico y en general, por lo menos hablo por Argentina, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a consumir la tostadita con la mermelada y todo que tiene azúcar, ¿no? Por eso poco a poco, por suerte, se está implementando más el consumir huevos revueltos, quizás con algunas hojas verdes y algún otro tipo de desayuno que es mucho mejor para estas situaciones. Inclusive esto lo podés hacer aunque estés, si por ejemplo tenés diabetes tipo 2 y estás medicado, para eso podés igualmente aplanar tus curvas de la glucosa y esa es la idea justamente con todos estos tips de la autora Jessie Inchauspé. El desayuno salado lo que nos va a provocar es energía constante. Entonces, por eso está bueno optar por proteínas, grasas y fibras dentro del desayuno, arrancar el día con esto. Podemos incorporar, como decíamos recién, huevos, yogur griego, palta o aguacate, ¿sí? Todo esto nos ayuda también a reducir los antojos y la fatiga durante el día, así que es una súper buena opción. El truco 5 tiene que ver con, bueno, hablar sobre el azúcar. El azúcar es azúcar, así que por más que consumamos azúcar blanco, azúcar moreno, miel, agave o lo que sea, todo termina siendo azúcar y todos generan picos. O sea, no es que si vas a comprar, por ejemplo, eh, azúcar moreno, azúcar rubia, eh, va a tener menos picos que el azúcar blanca o que la miel en relación al azúcar blanca es mejor que, que otra. La realidad es que no, porque todas generan picos de glucosa y hay que usarlos con moderación porque todos tienen la misma molécula. Eso es lo que tenemos que tener claro en este caso. Y con respecto a los edulcorantes, también hay que tener cuidado con la insulina, así que este tip también está bueno porque algunos edulcorantes también generan picos de glucosa, fomentando el almacenamiento de grasa, como por ejemplo el aspartamo, ¿no? Que hoy en día se sabe bastante más sobre eso y muchas personas lo han dejado de consumir por ese motivo. Algunas opciones mejores a todo esto, ¿no? El azúcar, como dijimos, es azúcar, los edulcorantes en general tampoco están buenos porque también terminan fomentando los picos de glucosa, por ende también el almacenamiento de grasa que hablábamos antes, ¿no? Esta fábrica de grasa que se termina consumiendo y después no sabemos por qué tenemos tanta grasa en exceso en nuestro cuerpo o sobrepeso u obesidad. Bueno, algunas de las opciones mejores que no generan estos picos, según la autora, son la lulosa, el fruto del monje, la stevia y el eritritol. Sí, acá me gustaría aclarar que la stevia, perdón, que la stevia es el extracto de stevia, ¿no? Porque en general también hay mucho dando vuelta en las dietéticas o símil tiendas saludables donde hablan sobre la stevia o entregan o venden productos con stevia, pero que terminan siendo polvos o inclusive a veces líquidos, pero que no son la stevia de verdad, ¿no? La verdad que la mejor opción es el extracto de stevia, que la verdad que tiene un valor muy alto en general y por eso la mayoría de personas probablemente no lo consume o no se vende tanto, lo mismo que pasa con el fruto del monje, pero bueno, una opción quizás un poco más económica y que no tiene tanto pico de glucosa, es mucho más beneficioso, puede ser el eritritol, que como decía recién es un poco más económica que el fruto del monje o que la stevia, por lo menos desde mi punto de vista. El tip número 6, acá ya vamos por el número 6, nos falta un poquito para terminar estos trucos que nos da la autora en el libro La Revolución de la Glucosa. Te dice que optes por postres antes que picar algo dulce, ¿sí? Si generalmente a vos se te da por andar picando entre medio de las comidas, si te comes alguna galletita así aislada en cualquier momento o agarrás un pedazo de chocolate que anda dando vueltas por ahí en cualquier horario y demás, o un pedazo de torta sin comerlo con otra cosa, la autora dice, y mejor no hagas eso. En realidad, si querés comer algo dulce, es mejor que lo comas después de cada comida como postre, ¿sí?
Y siguiendo el orden que decíamos antes, la fibra primero, después la proteína y la grasa y por último ese pedazo de torta o ese postre que tenías ganas de comer, te lo comes inmediatamente después de la comida, siguiendo ¿te acordás el primer truco? Así que después de comer el postre es mucho mejor, dice la autora. Y acá, haciendo énfasis un poco en lo que estábamos diciendo recién, evitemos el picoteo dulce en solitario, ¿sí? Porque en solitario generalmente, ¿qué pasa? Tenemos el estómago vacío, entonces eso, estómago vacío es igual a pico de glucosa, así que a estar súper atentos y atentas con eso. Y acá vamos al truco 7, que para mí es bastante simple de implementar y bastante económico. Así que la verdad que la autora nos deja un montón de trucos. De hecho, si lees el libro vas a ver que hay un montón de trucos más. Yo acá consolidé 10 que me parecen muy interesantes, pero hay mucho más para investigar en el libro. El número 7 tiene que ver con tomar vinagre antes de comer. ¿Sí? Toma un vaso grande de agua con una cucharada de vinagre. Eso es lo que nos dice la autora, en general, preferentemente con vinagre de sidra de manzana y antes o durante una comida alta en carbohidratos o en azúcares. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo el vinagre de manzana orgánico, pero puedes usar el vinagre de manzana que compras en el supermercado, en el caso que no puedas acceder a un vinagre de manzana orgánico, pero también es súper válido y la realidad es que simplemente eso, es tomar un vaso de agua grande con una cucharada de vinagre de manzana y eso te lo tomas un ratito antes de comer en realidad y después haces la comida. Eso te va a servir para aplanar las curvas de glucosa y disminuir todos esos síntomas que hablábamos antes. ¿Cuáles son los superpoderes del vinagre? En realidad el vinagre lo que hace, gracias al ácido acético que tiene, es reducir el pico de glucosa entre un 8 y un 30%. Así que es un amigo muy interesante para que podamos incorporar en nuestro día a día, ¿sí? Siempre antes de almorzar, antes de cenar, te tomas un vasito de agua con vinagre. Y el truco 8, y ya vamos llegando acá al final casi de nuestro resumen ilustrado, es después de comer, movete. La autora dice, muévete, ¿no? Los músculos funcionan mejor con glucosa, así que contraer nuestros músculos entre 0 y 70 minutos después de comer, por ejemplo, hacer ejercicios de fuerza consume la glucosa circulante, así que sirve un montón. Mira acá, te voy a dar algunos ejemplos que son súper simples, miren qué simpático o simpática, Jerry, nuestro torroncito de azúcar, que nos va a mostrar un poquito cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer después de comer para aplanar nuestra curva de glucosa. Porque, bueno, quizás alguno está pensando que tiene que ir al gimnasio después de comer. En realidad, acá tenemos algunos tips que son súper simples que la verdad que hacen muy bien para poder aplanar la curva de la glucosa. El primero es poder salir a dar una vuelta después de comer entre 10 y 20 minutos. Eso ya ayuda un montón a aplanar la curva de la glucosa, por lo cual nos vamos a sentir mejor si hacemos simplemente este mini hábito. También podemos optar por la opción 2, que son ejercicios en casa, como hacer sentadillas, planchas, ¿sí? Después de comer, también como para poder aplanar nuestra curva de glucosa y, si no, tareas domésticas. Si vos comes y enseguida en general sos de esas personas que se tira en sillón, se queda ahí o se queda en la mesa charlando y demás, bueno, la idea es que puedas hacer tareas domésticas después de almorzar o cenar, ¿sí? Te vas a lavar los platos, limpias la mesa, acaricias al perro, te pones a jugar con el perro un rato, barres, haces algo de la casa, eso ya sirve un montón para poder aplanar la curva de la glucosa. El ejercicio lo que hace es quemar la glucosa y prevenir que se almacene como grasa, por lo cual por eso es importante que nos podamos mover después de comer. Esto aplana la curva de la glucosa sin necesidad de requerir insulina, así que es súper interesante. Y el truco número 9, ya vamos llegando al final de estos trucos, si tenés que picar, pica salado, ¿sí? Los picoteos salados, como comer, por ejemplo, nueces, semillas, quesos, huevos duros, mantienen la glucosa estable. Vieron que antes decíamos, eh, hacer un picoteo dulce, obviamente en solitario, no es muy bueno porque tenemos el estómago vacío, por lo cual
hace que la glucosa nos pegue más y el pico sea mucho más fuerte en esa montaña rusa. En cambio, si hacemos un picoteo salado, y está muchísimo mejor y ahí está bueno optar por algunos de estos alimentos que mencioné recién y esto nos va a ayudar a garantizar una energía constante combatiendo el irritambre, ¿no? Esa hambre que a veces nos agarra, que nos desespera. Bueno, esto nos va a ayudar un montón a disminuir esa hambre voraz que a veces nos agarra o esos antojos. Y el número 10 y último es que arropemos los hidratos de carbono. A mí este truco me encanta y realmente me lo fui aprendiendo bastante de memoria y en estos, después de haber leído el año pasado el libro La Revolución de la Glucosa, es un hábito que incorporé en mi vida y que está muy bueno, que es tipo, en este caso, ¿qué significa arropar los hidratos de carbono o los carbohidratos? Es que no los consumamos solos, ¿no? Si vos te vas a consumir una tostada de pan negro, de pan blanco, de lo que sea, que tiene obviamente mucho carbohidrato, por ende mucho azúcar y te puede obviamente ocasionar picos importantes de glucosa, ponele algo más, ponele huevo duro, ponele huevos revueltos arriba, untale palta, mantequilla de maní, eh, lo que te parezca que pueda ayudar y colaborar para bajar esa curva de glucosa. O sea, a ese carbohidrato y la idea es que le pongas alguna grasa buena, también puedes incorporar algunas nueces para acompañar, por ejemplo, esa tostada. Puede ser alguna proteína, ¿no? Un pedazo de pollo, de pavo, de pescado, puede ser también, como decíamos recién, huevo, también tofu o algo por el estilo, o también fibra, ¿no? Hojas de alguna verdura que te guste y demás, ¿no? Y esto lo que hace es reducir la velocidad de absorción de la glucosa, por lo cual es muy favorable para nuestro organismo. Así que bueno, para ir cerrando este resumen, podríamos decir que la ciencia demuestra que podemos mejorar drásticamente nuestra salud y nuestra vida aplanando nuestras curvas de glucosa. Y la verdad que la autora Jessie Inchauspé es divino cómo lo expresa en este libro. Como decía al principio, es un libro que a mí particularmente me encantó. Fíjate todos los beneficios que podés tener en tu vida si decidís a partir de ahora aplanar tus curvas de la glucosa. Podés obtener energía estable, antojos controlados, mejor humor, piel más limpia, envejecimiento más lento, control de peso. Algunos de los beneficios son estos. La verdad que me parece súper interesante, así que si tenés alguno de los síntomas que mencionamos antes o alguna de las enfermedades que también mencionamos antes, es clave que igualmente puedas incorporar algunos o todos estos trucos para poder aplanar tu curva de glucosa y también tener una mejor vida. Así que podríamos decir que el objetivo no es eliminar por completo el azúcar o los carbohidratos, sino que el objetivo es vestirlos bien. No es lo mismo carbohidratos desnudos que carbohidratos vestidos. Así que bueno, hasta acá hemos llegado hoy con este resumen ilustrado sobre el libro La Revolución de la Glucosa. Para terminar, me encantaría que me cuentes qué te llevas de este resumen. Me encantaría que me lo dejes en los comentarios, te voy a estar leyendo. Bueno, y para quienes no me conocen, mi nombre es Ani Ferraiolo, soy coach ontológico con enfoque en bienestar y calidad de vida. Si quieren encontrar mi cuenta en Instagram, la encuentran como Ani-multiuniverso. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen ilustrado. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.